Muy buenas tardes. Estamos aquí entrevistando a uno de nuestros profesores de Universidad de Bienes Raíces, el profesor Renán Guillermo Díaz Rodríguez. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues bueno, Guillermo, muchas gracias por el tiempo que te estás tomando para compartirnos un poco de tu experiencia y sobre todo de tu caminar y de todo lo que has impartido de materias y conocimiento con nuestros alumnos, ya que también eres catedrático de algunas otras universidades de mucho prestigio. Guillermo, platícanos un poco sobre tu profesión, lo que te ha llevado a caminar en la docencia. Por supuesto que sí, Janet. Me considero una persona muy afortunada por lo siguiente. Prácticamente desde que terminé la licenciatura tuve la oportunidad de recorrer por dos caminos de manera paralela. Uno por la vía profesional, donde laboré durante muchos años en el gobierno federal. Trabajé en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Turismo, trabajé en la Comisión Nacional de Valores 20 años, sobre todo en el área bursátil y en el área de estudios económicos. Y como te comento, simultáneamente tuve la posibilidad de iniciar dando clases de economía en la Universidad Iberoamericana, en la cual sigo como profesor en maestría y en programas de extensión universitaria. Y de ahí me estuve extendiendo en la parte académica hacia otras instituciones como son la Universidad de Anáhuac, como fue el Colegio de Arquitectos, el Instituto Tecnológico de la Construcción, que depende de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y algunas otras instituciones. Y entonces esto me dio una cuestión muy interesante porque la parte académica se complementa con la parte profesional. Y además tuve otra ventaja que fue la de combinar la cuestión financiera con los temas relacionados con el sector inmobiliario. Entonces, en el sector inmobiliario tengo unos 25 años aproximadamente trabajando desde el punto de vista financiero. Guillermo, ¿qué materias impartes con nosotros? Con ustedes imparto varias materias. Estoy tanto en el máster como en la certificación. Y en la certificación doy programas, por ejemplo, como preventa, créditos de liquidez, ¿no? Créditos puente, entre los más importantes, ¿no? Y en la parte del máster en proyectos de inversión, el máster internacional en proyectos de inversión inmobiliarios, yo soy el responsable de toda la cuestión relacionada con el análisis de variables económicas y con el tema que es el más importante, para mí el más relevante, que tiene que ver con la evaluación financiera de proyectos de inversión inmobiliarios. Creo que es la parte más interesante porque ahí se engarzan variables económicas con variables financieras y evidentemente con los temas de mercado e inmobiliario. Todos nuestros alumnos, o la gran mayoría, son ya profesionistas. Unos están a lo mejor emprendiendo en negocios inmobiliarios o trabajan dentro de agencias inmobiliarias. ¿Cuál es el principal reto con el que tú te presentas en esa materia de análisis de inversión para poder enseñarles lo que tienen que saber de esta materia? Es muy interesante tu pregunta porque no es uno, son varios retos los que enfrentamos quienes nos dedicamos a esto, y te voy a comentar porque así como tú mencionas que entre los participantes, y es muy cierto, existe mucha gente con mucho historial, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, son grupos heterogéneos donde también se encuentran aquellos miembros que se empiezan a iniciar en estos programas de actividad inmobiliaria y proyectos de inversión. Entonces, esto enriquece mucho los programas, pero implica un doble reto, ¿no? Primero tenemos que trabajar los temas de las cuestiones más elementales, pero también tenemos que subirle rápido el nivel para que todos estemos hablando el mismo idioma y todos tengamos el mismo aprovechamiento. Esto es muy interesante porque lo que yo planteo dentro de mi curso se complementa con la experiencia de aquella gente que está ya con muchos años en esta actividad y además con las dudas de quienes van iniciando, ¿no? Entonces esto lo hace sumamente interesante. ¿Cuál es tu principal motivación de seguir en la docencia de este tipo de materias? Y con nosotros, por supuesto. Sí, claro, te voy a comentar. O sea, yo ya estoy jubilado del gobierno federal y actualmente me dedico a la consultoría y a la parte de la docencia, que yo creo que es fundamental. Alguien dijo por ahí, y con mucha razón, conocimiento que no es compartido es conocimiento que no sirve. Y yo estoy convencido de esto. Y además que para mí
estar en esta actividad implica un continuo aprendizaje. No sabes la cantidad de conocimientos que he adquirido gracias a la interacción con la gente que participa en estos programas que imparte la VR. Y en torno a esto, Guillermo, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir, que te hayas enterado de tus alumnos sobre algunos proyectos que hayan iniciado o que ya tuvieran durante su estadía dentro de VR y que, pues bueno, hayan sido proyectos que se hayan hecho realidad o que al momento ya sean exitosos? Sí, por supuesto. Existe una diversidad de proyectos donde han tenido la confianza de los participantes de acercarme a mí para que los acompañe en algunas cuestiones que han tenido a lo largo de sus proyectos de inversión. Y te puedo comentar desde proyectos de lotificación, donde empiezan a dar los primeros pasos y parten de la duda entre hacer lotes con servicios o vender lotes sin servicios, así te lo pongo, hasta programas de conjuntos habitacionales en etapas, pasando por otros temas como han sido, por ejemplo, proyectos hospitalarios, proyectos de vivienda residencial para gente de la tercera edad y algún concepto mixto entre vivienda y comercio, ¿sí? Y esto te puedo hablar de lugares como Tehuacán, Puebla, te puedo hablar de Villahermosa, Tabasco, de Mazatlán y de Culiacán inclusive. Termina siendo a lo mejor muy gratificante para ti, ¿no? El ver que tu cátedra se está llevando a la práctica y que, bueno, está generando empleos, está generando economía, riqueza, tal vez para algunos, desarrollo profesional. ¿Cómo te sientes en cuanto a esto, Guillermo? En este sentido, muy satisfecho, y te voy a decir también cuál es una de las principales razones que me ha motivado a seguir en una institución como es la VR, y es la siguiente, ¿no? Que nos permite hacer una combinación de la cuestión técnica, los conocimientos fundamentales que debes tener, por ejemplo, en mi caso, de contabilidad, de finanzas, de economía, etcétera, etcétera, con la realidad, ¿no? O sea, es aterrizar los conocimientos a la vida diaria. Entonces, esto de trabajar con gente que está, como dicen vulgarmente, en el ajo, y además tener la posibilidad de trabajar bajo esquemas de taller es sumamente enriquecedor, ¿no? Porque nos permite convertir en realidades todos estos conocimientos o permitir que se amplíe o se enriquezca la experiencia de la gente que ya está metida en este medio, en este negocio. Guillermo, ¿qué cosas han evolucionado en los negocios inmobiliarios para evaluar los proyectos de inversión? O sea, ¿qué cosas ahora han cambiado y que sea necesario que todos los que estén pensando en hacer una inversión de este tipo, meterse a este negocio, o si ya eso no ha cambiado nunca, los temas contables, los temas económicos no han cambiado, o en qué sí han cambiado? Qué interesante tu pregunta. En la cuestión contable, por ejemplo, son principios y son técnicas que básicamente se siguen aplicando de la misma forma. Se han hecho adecuaciones, sobre todo para atender a regulaciones internacionales, pero lo más importante va en dos sentidos en cuanto a la evolución. Por el lado de las finanzas, donde las metodologías de análisis financiero y detección de rentabilidad y viabilidad de los proyectos se ha vuelto cada vez más sofisticada, metiendo elementos como son el riesgo, tomando en consideración diferencias entre proyectos de corto y largo plazo, etcétera, como por la parte del sector inmobiliario, tanto en la comercialización como en la construcción. En los 25 años que llevo trabajando en este medio, pude descubrir que existe mucho paradigma y buena parte de esos paradigmas se están rompiendo y sobre todo con mucho mayor velocidad en fechas recientes. ¿Por qué? Por el acceso a las fuentes de información gracias a la nueva tecnología y como vamos a seguir viendo a partir de esta pandemia que hemos tenido, necesariamente va a implicar cierta transformación en la forma de pensar en cuanto a los productos inmobiliarios, en cuanto a la comercialización y en cuanto a su financiamiento. Entonces, este es un mundo totalmente dinámico y qué bueno que sea así porque implica todo el tiempo nuevos retos, nuevos conocimientos y el tener nuevas experiencias con la gente que está metida en este sector tan interesante. Y ahora, ¿qué amigamiento se ha dado con la tecnología y tu área de la evaluación de proyectos inmobiliarios? O sea, ¿qué relación se ha tenido que fortalecer con tecnología? Bueno, muchísima. Empezamos, por ejemplo, desde los modelos de análisis financiero,
donde ya la técnica y la tecnología de, por ejemplo, las hojas de cálculo llamadas Excel han evolucionado muchísimo. Tienes la oportunidad de hacer cualquier cantidad de aplicaciones, macros, etcétera, series dinámicas, por un lado, y por el otro lado, la parte que yo considero más interesante es el tema de los sistemas de educación a distancia, donde a ti como instructor o como profesor te obliga a una mayor preparación, a tener más sólidos los conocimientos, pero además de esto, a tener un material didáctico que sea amigable y que establezca una buena comunicación con los participantes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental y te puedo decir que en estos meses, y dicho de manera más correcta, a partir de este año, nos han hecho manita de puerco para que todos nos pongamos las pilas y nos metamos cada vez más a estos sistemas de educación a distancia y a meternos también al uso de cuestiones a las que normalmente no estábamos acostumbrados, dado que estamos muy metidos en nuestras actividades constructivas o comerciales, como son el uso precisamente de los modelos económicos y de los sistemas que nos brinda la nueva tecnología. Y hoy por hoy, Guillermo, ¿estás en algún proyecto en el que tú estés colaborando con tu expertise? Sí, por supuesto. De hecho, actualmente en el sector inmobiliario estoy participando en un proyecto donde se está desarrollando vivienda residencial para tercera edad. Estoy participando en un proyecto de un rancho, bueno, no es un rancho, es un fraccionamiento campestre en la parte de Tijuana, Ensenada, y estoy en un proyecto para una remodelación de un hotel en Los Cabos, entre los más importantes. Ahora vale la pena decir que no hay proyectos pequeños, ¿no? Porque y lo mismo participo en desarrollos para la gente que está iniciándose en este medio, donde empiezan con una vivienda, con un edificio de 4 departamentos o 5 departamentos, todos los proyectos son importantes, ¿no? Y en todos se puede aportar muchísimo. Claro, y algo que yo reconozco mucho de los maestros o de nuestros profesores de VR es que todos están inmersos en lo que están enseñando. O sea, ninguno está solamente de catedrático. Están dando consultoría de manera personal o para empresas, o han encontrado también ciertas sociedades con exalumnos, ¿no? Porque todos son profesionales en lo que hacen. Y pues bueno, el que entra a VR entra muy seguro que quiere aprender de bienes raíces y pues yo creo que el lugar en donde están los maestros indicados para que te lleven de la mano, porque también tienen la experiencia práctica, ¿no? No solamente la teórica, que es como nos pasa a muchos en la universidad. Y en cuanto a esto, Guillermo, para ya cerrar nuestra charla, ¿por qué esos 25 años dentro del sector inmobiliario? ¿Qué es lo que tuviste ahí? Mira, es que, ¿qué pregunta me acabas de hacerme? Ahora sí me hiciste la pregunta del millón. Son dos, te digo, como paralelamente estuve en el sector financiero y en el inmobiliario, son dos mundos ajenos con personalidades distintas. Te voy a decir lo siguiente. El sistema financiero es muy glamoroso, ¿no? Es sumamente acartonado, valga la expresión, y se requiere de mucho conocimiento, por supuesto. En cambio, en el sector inmobiliario es un sector donde también se hace mucho dinero, pero es un sector mucho más desenfadado, donde la gente, desde mi punto de vista muy particular, donde la gente es mucho más flexible, más agradable, y entonces eso me permitió hacer una metamorfosis y irme soltando poco a poco para pasarme de la parte de las bolsas de valores y de los bancos, etcétera, para entrar a este nuevo sector donde, dicho sea de paso, sí se requiere de mucho apoyo en el tema financiero por una razón que es fundamental, porque a nivel de país tenemos un problema de falta de cultura financiera. Las propias universidades no nos enseñan finanzas, no nos enseñan administración. Y entonces tenemos mucho conocimiento técnico, muy bueno, muy valioso, pero nos falta aquella parte que nos permite llevar de mejor forma nuestros negocios o aprovechar las herramientas para sacar mayor rentabilidad en las inversiones, ¿no? Entonces, este es un tema que para mí se me ha hecho apasionante y donde es una beta muy grande que he podido explotar. Claro, ¿no? Yo creo que es un punto medular en cualquier proyecto y es Claro. lo que te puede hacer llegar al cielo o
ahora sí destinarte al fracaso, ¿no? Un mal manejo de las finanzas. Y bueno, ahora sí entonces, ¿qué consejo le puedes dar a todos los que estén interesados al día de hoy en internarse en este mundo inmobiliario y más con estas nuevas condiciones de vida, ¿no? Nuestra nueva realidad. Sí, por supuesto, porque esto de hecho sí está marcando un hito, en algunos casos temporal y en otras cuestiones permanente, y nada más lo voy a poner en dos sentidos, ¿no? En el temporal puede ser que en este momento somos más preocupados por las cuestiones de higiene, ¿sí? Pero tenemos la esperanza de que se encuentren mecanismos para salvar estas enfermedades, vacunas, remedios, etcétera. Lo más importante es que a nivel de negocios, las empresas ya se dieron cuenta que existe una forma más eficiente desde el punto de vista de costos de operar, que es el trabajo en casa, ¿no? El famoso home office, y entonces hay mucha tendencia en las empresas hacia, y en las universidades también, porque estoy en ese medio académico también, a que el trabajo se haga desde casa, ya sea trabajo profesional o sea trabajo académico. Entonces, esto implica nuevos requerimientos desde constructivos, de diseño en los hogares, como también en las oficinas y en los lugares públicos. Y la otra cuestión que es muy importante es que cuando hay épocas de crisis, la gente busca oportunidades de negocio, y es lo cual es totalmente válido, pero en ocasiones surgen pseudo competidores que no tienen las habilidades para prestar un servicio de la manera adecuada. ¿A qué voy con esto? Y te lo digo por experiencia personal en algunos cursos que he tomado, donde el programa te genera muchas expectativas y al momento en que termina como que te queda un sabor de boca así amargo de que no se cumplió ni la mitad de lo que tú esperabas de ese curso. Y lo que yo he visto aquí en el caso de VR es que la gente se siente que cumple, que ve cumplidas las expectativas y no solo eso, porque gracias a Dios me lo han comentado, ya es la ventaja de tener tanto contacto con la gente. Exacto. Siente que están superadas las expectativas y que están muy contentos con la institución. Entonces, eso me motiva a seguir trabajando en lugares donde sirve el conocimiento que se está impartiendo y donde la gente tiene toda la mentalidad de ser exitosa. Claro, y sobre todo que ese éxito de cada una de esas personas, pues bueno, lo permea a su entorno, ¿no? A proyectos que pueden ser de 1, 2, 3, 50, 100, 200 personas o más, ¿no? En algunos casos de los proyectos. Entonces, el efecto de la buena labor de todos ustedes, también extiendo el agradecimiento directamente de Universidad de Bienes Raíces y Juan Carlos a toda esta labor que no se puede, hasta el momento no la hemos podido documentar, y es por esto que estamos teniendo este contacto con ustedes, que son los que están en relación con todos los alumnos, ya que la universidad, como bien dices, es a distancia. Entonces, solamente ustedes tienen ese approach con los alumnos. Entonces, gracias, Guillermo, por toda tu labor por estos años, y pues bueno, yo sé que das más de lo que a lo mejor se te puede retribuir por las horas que tú impartes, sino gracias por todo lo que haces por tus alumnos, ¿no? Creo que es como un efecto multiplicador. También gracias por tu tiempo y pues seguimos impartiendo cursos. Ya cada mes estamos abriendo grupos más grandes, no sé si te has dado cuenta. Sí. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, mucho éxito. No sé si tengas algo al final para cerrar. Al contrario, nada más revertir este agradecimiento. El agradecido soy yo por la confianza y porque me han permitido tener contacto con gente muy valiosa. Y también vale la pena mencionar algo que es sumamente importante, ¿no? Porque luego hablamos de casos de éxito, pero lo que hemos visto también a lo largo de estos cursos es que con este conocimiento que se imparte a través de la Universidad de Bienes Raíces, que se evitan en muchas ocasiones casos de fracaso, ¿no? O sea, no solo es que principalmente el objetivo es alcanzar el éxito, por supuesto, pero sabemos que cuando hacemos las cosas sin el pleno conocimiento, sin todo el herramental, la probabilidad de fracaso también es muy elevada, ¿no? Entonces, son dos temas que son muy importantes y que la gente se da cuenta al momento en que participa en este tipo de programas, por lo cual yo estoy totalmente motivado para seguir participando en esta valiosa institución, porque das mucho y recibes también mucho. Perfecto. Pues gracias, Raimundo. Bonita tarde y seguimos en contacto. Por supuesto que sí, Janet. Muchas gracias a ti y muy buena tarde para todos.